Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Preparé algunas notas porque estuve mirando que en internet hay demasiada infografía súper interesante de los temas que estuvimos tocando y cómo corregir la mitad de los exámenes, más o menos estoy teniendo en cuenta los temas que hacen falta repasar. Seguramente después de corregir todo voy a estar teniendo ya un panorama más completo. Sobre todo para poder, no sé por qué ponen su cara triste. Todavía no se aplazó nadie. A una le salvé, le di un punto porque me puso todo verdadero, verdadero, verdadero y ahí perdí muchos puntos. Y estuvo jugando, ¿cómo que se llama ese? Estuvo jugando a la suerte en vez de pensar. Pero de todos modos, Y pro- igualmente, el resultado me parece un resultado bastante aceptable en el sentido de que ustedes no están acostumbrados a desarrollar un examen, o sea, a pensar en el examen, sino simplemente a poner memorísticamente lo que se plantea. Y como yo ya les comenté y les dije, yo no soy memorista y a mí no me interesa la memoria, ¿verdad? Me interesa que ustedes piensen. Por lo tanto, em, tal vez faltó un poco de reflexión, pero bueno, eso vamos a ir desarrollando también a lo largo de lo que nos queda del año, ¿sí? Entonces, quiero compartir con ustedes algunos pequeños temas. Yo aquí quiero que si ustedes encuentran, dos cosas, si no encuentran los temas que ustedes necesitan aclaración, pregunten y lo ideal sería que lo que yo traigo para comentarles, de hecho, sean los temas que ustedes por ahí requieran aclaración, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle su colaboración para poder ir mirando. Bueno, esto es solamente para contextualizar un poquitito, como ya tenemos em, relativamente, yo considero, logrado los dominios de, por lo menos conceptuales, de los tipos de investigación y de sus enfoques. Entonces, para recordarles, esta infografía me parece demasiado importante y repasar un poquitito lo que tiene que ver con estos cuatro elementos de una investigación. Su metodología, el método que utiliza, no confundir metodología con método, ¿sí? El método que utiliza, las técnicas de recolección de datos y el instrumento de recolección de datos. O sea, estos son elementos que ustedes tienen que manejar al dedillo para que ustedes puedan elegir de forma ordenada, estratégica, sabia, qué tipo de enfoque van a tener y con qué herramientas van a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar un poquitito en relación a lo que tiene que ver con la metodología y esto ustedes creo que lo manejan bastante bien. Se refiere a la estrategia general que va a tener el proyecto. Ya dijimos que puede ser quanti, quali o mixto. En cuanto al método, sí es la manera como va a ir desarrollándose la metodología. Por ejemplo, el método deductivo nos habla de ir de lo general hacia lo particular, ¿verdad? Deduciendo, reduciendo la cantidad de conceptos hasta llegar a los conceptos que queremos trabajar. Y el inductivo sería lo contrario. Entonces, el inductivo nos lleva estudiando particularidades, ir creciendo hacia las generalidades. Y ahí vamos a ver que justamente el método deductivo es el que usamos en los modelos cuantitativos porque vamos de mucha información decantando hacia poca información. Y en los métodos cualitativos utilizamos el método inductivo porque vamos de poca información, que es lo que tenemos en profundidad, buscando en qué paraguas epistemológico podemos ubicar y cómo podemos explicar lo que vamos encontrando. Otro método que tenemos es el método histórico, en donde se reconstruyen los elementos de un periodo de tiempo que nosotros necesitamos entender o comprender. Otro método sería el analítico,
en donde se buscan las relaciones entre las variables. Algunos son explicativos, algunos son experimentales. Y otro método sería el método sintético, en donde se busca, como dice su nombre, una síntesis de la situación que se busca comprender a través de las herramientas y las técnicas que vienen a continuación. En cuanto a las técnicas, tenemos muchas técnicas. Vamos a ver, yo acá te traje algunas para solamente para ejemplificar que cuando hablamos de técnica, a veces nosotros confundimos con instrumento. La técnica es la manera o los procedimientos como vamos a recolectar la información. Y el instrumento es el documento con el cual vamos a recolectar la información. Esto es muy importante porque en el momento que ustedes declaren dentro de su metodología que van a utilizar, entonces es importante que sepan que la técnica en este caso puede ser una encuesta, puede ser una entrevista, puede ser una observación. Y si yo hablo de una encuesta, otra vez, esa encuesta voy a tomarla yo, entonces encuesta administrada por el investigador. O esa encuesta va a ser una encuesta que yo voy a pagarle a un grupo de personas para que puedan hacer de forma individual, casa por casa. Entonces va a ser una encuesta administrada por encuestadores. ¿Sí? Por ahí puede ser también una encuesta que yo mando por redes sociales. Entonces, esa encuesta nadie va a estar administrando, sino que directamente va a ser respondida por el sujeto. Y a este tipo de encuesta le denominamos encuesta autoadministrada. Se dan cuenta que la encuesta puede tener otra vez múltiples formas. Igualmente la entrevista. La entrevista puede ser una entrevista individual, puede ser una entrevista grupal. Creo que habíamos comentado más o menos el tema de los focus group, ¿verdad? Puede ser una entrevista a actores clave o puede ser una observación en donde lo que yo hago es sentarme a observar el entorno y tomar nota. Ahora, cuando hablamos de instrumento, entonces ahí sí ya estamos hablando del documento que voy a utilizar para poder generar esa evidencia y hablamos de, por ejemplo, cuestionario, ¿sí? Ya sabemos entonces, cuestionario, le llamaremos autoaplicado si va a ser un cuestionario que yo voy a enviar por redes sociales y el encuestado va a responder de manera autónoma. O puede ser una guía de entrevista que sea desarrollada, como dijimos, por los investigadores o por otras personas. Bueno, acá tenemos algunas técnicas de investigación para que recordemos. Tenemos el experimento en donde, acuérdense siempre, experimento, manipulación, experimento, manipulación, experimento, manipulación. Eso es importante que ustedes recuerden. Cuando hablamos de experimento y una manipulación de variables, para poder encontrar las relaciones entre esas variables, relaciones, digamos, causales, relaciones de dependencia, diferentes tipos de relaciones. Cuando un estudio es observacional, cuando vamos a registrar de forma sistemática lo que ocurre en contextos naturales o controlados. Naturales podría ser sin ningún tipo de escenario artificial creado o puede ser controlado como por ejemplo un salón de clases, una institución. ¿Sí? Otra técnica podría ser la encuesta, que consiste en la recolección de datos. Esto ustedes ya conocen bastante bien mediante cuestionarios estructurados para una muestra. Luego tenemos el método del una consulta iterativa a expertos para lograr un consenso fundamentado. Adelante, Natalia. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Quería saber qué determina que un ambiente sea controlado o natural para tener en cuenta. Y controlado vendría a ser, por ejemplo, un ambiente en donde existen ciertas características. Hablé recién de eso y di el ejemplo de un salón de clase, en donde no hay una manipulación, pero hay un ambiente que fue determinado o, por decir así, creado artificialmente y tiene ciertas características. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
Como psicólogos nosotros sabemos que el comportamiento humano es diferente de acuerdo a sus ambientes. Entonces, un ambiente controlado puede ser un ambiente dentro de una empresa donde el individuo va a tener cierto tipo de comportamientos o conductas. Y hay otro tipo de comportamiento o conductas que nosotros tenemos que estudiar en ambientes naturales. ¿Cuáles son los ambientes naturales? Los ambientes libres, en espacios libres, en donde hay una interacción más espontánea, donde de repente los individuos tengan la libertad de poder expresarse naturalmente. Una iglesia no es un ambiente natural, ¿sí? Una cancha no es un ambiente natural. ¿Qué más? Todo lo que tenga una estructura que condicione que la conducta no sea del todo espontánea. Yo diría, Natalia, eso vendría a ser un ambiente controlado. Y un ambiente natural es donde no existen esos parámetros y la persona puede comportarse, así como dice el nombre, naturalmente, como se le antoja, ¿sí? Bueno, Gracias, profe. de nada, Natalia. El método Delphi viene a ser un conjunto de expertos que se sientan a debatir. Puede ser una mesa de expertos que justamente nosotros estamos ahora trabajando con coordinadores de los programas de pediatría, em, de los posgrados de pediatría, para ver cómo hacemos la validación de un concepto muy interesante que se usa mucho en medicina, no sé yo si hay en ciencia de la salud en general, pero sí es muy utilizado en ciencias médicas, en educación en ciencias médicas, que son las EPA. Las EPA son las Entrustable Professional Activities, las actividades profesionales encomendables y tienen que ver con el tipo de actividad que, por ejemplo, los residentes pueden hacer de forma ya solos, acompañados, de forma totalmente independiente, de acuerdo a cada nivel de residencia, el R1, el R2, el R3. Entonces hay un listado de actividades, como ustedes saben, ellos son médicos ya, ¿verdad? Pero hay un listado de actividades que el R1 puede hacer al inicio de su formación y al final ya tiene más actividades que se puede hacer. Entonces esos niveles de independencia o de esos niveles de autonomía se van determinando en la medida que ellos van adquiriendo los hitos de la formación. Entonces, a nivel internacional están esas EPAs que dice, el residente en pediatría de primer año puede hacer esto, 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 al inicio del año puede hacer esto, a mediados esto, al final tanto. El R2 puede hacer esto, esto, eso hay a nivel internacional, están publicados. Pero adivinen qué, Paraguay no tiene. Pero eso es muy importante porque a la hora de ser evaluado, un residente, a todos los residentes R2 se les evalúa por igual y eso no puede ser. Se le tiene que evaluar en relación a las EPAs, ¿sí? A las actividades profesionales encomendables. Por eso estamos buscando ahora conformar un grupo técnico. Obviamente el metiche ahí verá porque no soy médico, pero el resto son todos pediatras para poder, yo le estoy apoyando técnicamente para el proceso, para poder hacer la validación de las EPAs versión Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que se hizo primero? Por eso hice yo solito. Hice una revisión sistemática para saber qué EPAs se usa en el mundo. ¿Qué EPAs usan nuestros vecinos? Si Chile está empezando a usar, Brasil el que tiene más desarrollado ya, Argentina todavía no tiene, Uruguay todavía no tiene. Entonces, en base a eso, estuve preparando y ahí sí usé un poco de IA. Hice un análisis de las 17 EPAs que yo encontré a nivel internacional en la literatura internacional y hice un cribado, se llama, que es una selección de acuerdo al programa de residencia, porque el programa de residencia para el R1 tiene qué actividades tiene que hacer, pero no tiene en qué nivel de autonomía se tiene que dar. Y por supuesto tiene también su marco teórico, que tiene que saber un R1, que tiene que saber un R2, que tiene que saber un R3. Y a partir de ahí lo que yo construí ahora como un elemento base es
una propuesta de 12 EPAs que podrían responder a los programas de pediatría. Y eso ahora tenemos que hacer este método 4, el método Delphi, de reunirnos. Obviamente, yo el tilingo metiche ahí que hizo la investigación, pero ahora yo necesito que profesionales del área de pediatría, docentes, ¿verdad? Corroboren y hablen entre, por eso dice consulta iterativa, ellos hacen una conversación, se mira el programa y se va validando uno a uno cada una de las EPAs que yo propuse. Eso implica que por ahí puede haber alguien de ellos que diga que faltan EPAs o que sobran EPAs. Y entonces ese proceso es un proceso de análisis en un cuerpo, digamos, de profesionales que tienen experiencia. El método 5 vendría a ser el que ustedes ya conocen, el de la entrevista, que puede ser con la interacción directa. Se puede también hacer una investigación de la reconstrucción de una historia, de una vida. Esto se hace un poco, por ejemplo, en investigación epidemiológica. En salud nosotros tenemos un Comité Nacional de Mortalidad Materna, se llama. Y este comité lo que hace es estudiar todos los casos de muerte materna que ocurren en Paraguay. Y cuando ocurre una muerte materna en Paraguay, aparte del dato frío, ustedes saben que el Ministerio de Salud está compartimentalizado de acuerdo al número de regiones sanitarias. Por ejemplo, el departamento 1, que es Concepción, tiene su región sanitaria 1, que es Concepción. Es decir, cada región sanitaria tiene el mismo número del departamento. Dentro de esa región sanitaria están las autoridades representantes del Ministerio de Salud a nivel departamental, el director regional, que es como el ministro de salud, tenés el jefe de programa, etcétera, etcétera. Tenés el epidemiólogo, está el jefe de programa de salud materno-infantil, etcétera. Entonces, a nivel departamental, se convoca a un grupo de profesionales para poder, ¿qué cosa? Estudiar por qué se produjo esa muerte. Entonces ahí se le visita primero que nada se estudia la historia clínica de la paciente, se visita a la familia, se hace todo es como un análisis forense de lo que ocurrió y lo que se busca determinar es que si esa muerte fue evitable o no y sobre todo qué cosas se pueden hacer para mejorar en el futuro el tema sobre todo asistencial y ver qué ajustes tiene que tener el lugar donde se produjo esa muerte, porque puede ser un hospital dentro de la región, puede ser un hospital regional, puede ser una unidad de salud de la familia, etcétera. Esto es muy raro porque la unidad de salud de la familia generalmente no hace partos, pero bueno, no importa, igual se puede dar. Entonces lo que se busca con esto es mejorar de manera cualitativa, de forma que no ocurra más eso. Entonces, en este caso se hace toda una investigación, no solamente de la parte de la ficha clínica del paciente, sino también de todo el entorno para poder entender cuáles fueron los factores de riesgo que influyeron para que ocurra esa muerte materna. Luego tenemos los famosos focus group, que eso ya adelantamos, que es mirar un poco cómo se comporta la dinámica dentro de un grupo de personas con ciertas características o que ese grupo de personas reúna las características que nosotros estamos esperando en la población y mirar cómo interactúan. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a mirar y vamos a tomar nota no solamente de lo que dicen, sino cómo interactúan, qué actitudes tienen. Todo eso se estudia dentro de lo que es el grupo de discusión, bastante parecido también al grupo focal. Solamente que el grupo focal, la diferencia sería que se selecciona un solo tema. ¿Sí? En el grupo de discusión se discute, se ve la interacción del grupo, pero en el grupo focal se selecciona un solo tema y se habla de ese tema en particular. Por ejemplo, ¿cómo creen que se tiene que
proteger los derechos humanos dentro de nuestra comunidad, por ejemplo. Entonces se tira un tema y sobre ese tema se discute. Los dos son muy parecidos, el 7 y el 8 son muy parecidos, solamente que el 7 busca un poco la interacción dentro del grupo, ¿sí? Y esa interacción para poder medir tiene que ser espontánea. Y el grupo focal es, ya tenemos una intervención. ¿Cuál es la intervención? La intervención es que metemos un tema. ¿M? Metemos un tema de discusión. La técnica 9 viene a ser el análisis de contenido. Esto es lo que utilizamos cuando hacemos una revisión sistemática, por ejemplo, un metaanálisis. Vemos documentos y estudiamos lo que hay en los documentos. Los relacionamos, los evaluamos, podemos inclusive sintetizar los hallazgos cuando tenemos esos criterios de análisis y de estudio. Entonces es muy, muy, muy interesante, sobre todo cuando queremos conocer más de un tema. O sea, conocer un tema en profundidad. ¿Sí? Pues, a veces cuando yo me expreso, no me expreso, me escucho y me doy cuenta que no elijo las mejores palabras. Es cuando quiero conocer un tema en profundidad, lo mejor que puedo hacer es buscar que se publicó y hacer una revisión sistemática para ver con qué tipo, por ejemplo, yo quiero sobre un tema X. Pero también entonces, vamos a suponer que mi tema sea, no sé, que puede ser el uso de la música en el tratamiento o en la prevención de la ansiedad, por ejemplo, para el tratamiento de la ansiedad. Ese es mi tema. Y entonces lo que yo voy a hacer, voy a ponerme a buscar todas las investigaciones que trataron este tema y voy a ponerme a ver también, una vez que encuentre esas intervenciones, a qué me puede interesar de eso. Por ejemplo, con qué tipo de población se trabajó. Ese va a ser un criterio con el que voy a leer el conjunto de documentos. Otro criterio puede ser los tipos de abordaje de investigación que se dieron. ¿Sí? Otro puede ser, por ejemplo, los instrumentos que se utilizaron. Otro puede ser, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Otro puede ser, por ejemplo, los hallazgos que se dieron. Otro puede ser, por ejemplo, las limitaciones de los estudios. Entonces, reviso cada estudio en cada uno de esos ámbitos y tengo una plantilla, una planilla donde voy anotando estudio por estudio con qué población trabajó el estudio uno, con qué población trabajó el estudio 2, con qué población trabajó el estudio 3. Entonces les pregunto a ustedes, cuando yo hago una revisión sistemática, y miren en qué les estoy haciendo la pregunta, en qué sentido le hago la pregunta. ¿Se acuerdan que una vez dijimos que la investigación tiene que ser relevante? Tiene que ser interesante. Entonces, si yo hago este análisis documental de lo que ya se publicó y hago mi planillita y puedo ver el estudio uno con qué población trabajó, el 2 con cuál población, el 3 con cuál población, el 4 con cuál población, con todos los demás elementos de la investigación, ¿qué tipo de información yo investigador puedo encontrar que puede ayudarme a que mi investigación sea más relevante y que en el caso que yo quiera publicar, así de rápido me van a publicar? Hola. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es Sí, famosa la profe, yo pregunta. también la misma cosa. Bueno, a ver. eh, en una, en una revisión sistemática, yo voy a tener una planilla, ¿verdad? Donde voy a tener estudio uno, estudio 2, estudio 3, estudio 4, ¿verdad? Y voy a leer o le voy a extractar a cada uno de los estudios datos sobre, por ejemplo, uno de los datos que voy a sacarle es población estudiada. Uno trabajó con embarazadas, el otro trabajó con adolescentes, el otro trabajó con ancianos. Entonces, yo puedo identificar eso. Muy bien, gracias Natalia.
¿Qué me falta, por ejemplo? No hay niños, ¿sí? No hay niños. Se trabaja con mujer embarazada, adultos y adultos mayores. No hay niños. Entonces, yo ya sé que no hay evidencia en niños. Por lo tanto, si yo quiero, porque ¿qué es lo que quiere el investigador? El investigador lo que quiere es que su investigación sea relevante y que la mayor cantidad de personas bajen su publicación. Innovar, exactamente, Cristian. Entonces, ¿por qué hay que hacer una revisión sistemática antes de elegir el tema? Para poder ver dónde falta evidencia y poder ir a estudiar lo que todavía no se estudió. Y a eso nosotros le llamamos pertinencia. ¿Qué tan útil es el tema que yo quiero evaluar? Y para eso es muy importante hacer una revisión sistemática. Y hacer una buena revisión sistemática hoy en día es demasiado fácil con las herramientas de inteligencia artificial. Solamente que hay que guiarle a la herramienta qué datos tiene que extraer. Por eso que igual uno tiene que saber cómo se hace una revisión sistemática. Porque solamente sabiendo cómo se hace una revisión sistemática le va a poder pedir a su asistonto qué tipo de datos le va a sacar. ¿Sí? Porque si yo le digo, nomás hacemos una revisión sistemática, la IA va a decidir qué tipo de parámetros va a sacar y eso no es bueno. El humano tiene que dar los parámetros. Pero para que el humano dé los parámetros, tiene que conocer cómo se hace. Y nuevamente, disculpen que sea tan insistente en este tema, nos damos cuenta que el conocimiento y la experiencia no puede ser reemplazado por la tecnología. Porque la persona que no conoce no va a saber ni qué preguntarle, ni cómo tiene que extraer los datos. Ese es el problema. O sea que es lo que asegura, ¿verdad? Que todavía esté en el humano la toma de decisiones y eso me parece sumamente importante. Un ratito me olvidé de activar mi traqueador de asistencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso esto es demasiado interesante que lo revisemos así porque nos ayuda a tener esa evidencia. Luego, el análisis de redes. Acá yo les hablé que cuando yo trabajo, por ejemplo, dentro de la comunidad y yo no puedo, yo sé que en la comunidad hay varios actores y lo que quiero saber es el punto de vista desde esos actores. No puedo hacer, por ejemplo, un actor, actores dentro de la comunidad pueden ser docentes, pueden ser las autoridades, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, jóvenes, pueden ser... Entonces, ¿qué yo hago? Como no puedo ir a entrevistarle a todos los docentes, a todos los jóvenes, a todos los médicos, a todos los... No puedo hacer eso. Entonces yo tomo un referente. Un referente. Entonces yo me voy y le entrevisto a un docente que tiene cierta representatividad. Por ejemplo, me voy y le hablo al docente que es secretario del sindicato de docentes. ¿Sí? Me voy y le hablo al médico que es el director de la región sanitaria. Me voy y le hablo al joven que es el representante del centro de estudiantes de un colegio. Entonces, hablo con personas que tienen cierto grado de representatividad que me va a dar un punto de vista lo más cercano posible de ese grupo de personas que yo estoy queriendo tener una opinión o una información y a eso le llamamos referentes o actores clave. Entonces ahí yo puedo hacer entrevista con actores clave, ¿sí? En el caso que yo tenga, por ejemplo, actores de igual peso, pero que tienen, por ejemplo, actores políticos, un representante de un partido y de otro partido y de otro más, podría ser bueno incluir a cada uno de ellos porque tienen visiones completamente distintas. Entonces, lo que vamos a buscar es un grupo, una persona que represente a un grupo de personas dentro de una estructura de donde nosotros estamos queriendo obtener una información. ¿Sí?
Y el último modelo, que yo ya les había adelantado también, es la famosa investigación-acción, que es intervenir con un proyecto, con una actividad, y luego medir esa mejora que se hizo en la intervención. Entonces, hay dos variantes de este tipo de investigación. Está la investigación-acción, y así se llama porque necesariamente tiene que haber como un cambio, por eso se llama investigación-acción. Se interviene, se hace un cambio y se mide en cuánto operó ese cambio o qué cambió, valga la redundancia, qué tanto cambió ese cambio que nosotros incitamos. Y el segundo es la investigación-acción participativa, en donde el investigador también forma parte del grupo de personas dentro de los que está activando o está siendo protagonista de ese cambio. O sea, los dos son bastante parecidos, solamente que en el último el investigador está totalmente involucrado como un miembro más de la comunidad, como un miembro más dentro del conjunto de personas de la investigación. Entonces, hay tres cosas que nosotros evaluamos en el protocolo. El primero es la coherencia entre todos los elementos. Yo eso siempre les insisto mucho a ustedes. Tiene que haber coherencia entre el tema, el título, la pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos, las variables. ¿Sí? Tiene que haber una relación, tienen que estar todos relacionados. Luego, tiene que haber pertinencia, o sea, el, el problema que nosotros planteamos tiene que ser importante, tiene que ser un problema no resuelto, tiene que ser un problema que es reconocido como una problemática a nivel local, por lo menos. ¿Por qué eso? Porque nuevamente, a mí siempre me gusta hacer este recordatorio, la Universidad Nacional, sobre todo la nacional que es pagada con impuestos públicos, tiene como misión y objetivo resolver los problemas de la población. Por lo tanto, si la Universidad Nacional investiga cualquier cosa que la población no necesita, no está cumpliendo con su deber ser. Entonces, por eso también es importante trabajar sobre la pertinencia del problema. Y por supuesto, la validez de los resultados obtenidos. ¿Cómo yo sé que los resultados que obtuve van a ser válidos? Porque elegí un buen instrumento, porque obtuve una buena muestra, trabajé muy bien cómo voy a hacer el muestreo, porque hice un excelente análisis de datos, porque dentro de mi análisis de datos incluí muy buena justificación y pude comparar con otras investigaciones similares que se hicieron, y porque hice una buena reflexión y en base a eso desarrollé excelentes em, conclusiones. Entonces, estos son los tres elementos centrales que toda investigación tiene que tener para poder ser exitosa y, por supuesto, interesante. Bueno, y esto solamente les traje como un comparativo para que ustedes tengan también de ayuda a memoria. ¿M? Esto va a estar en la plataforma, el que quiera bajarlo lo baja, el que quiera imprimirlo lo imprime. Y solamente para hacer ese comparativo, ya sabemos nosotros que los diferentes tipos de metodología que pueden ser cuantitativa y cualitativa tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa, estamos hablando de que el problema tiene que ser específico, acotado, tiene que estar centrada en las variables que se van a medir o observar y tiene que estar orientado a describir, a relacionar, a predecir o a explicar. Entonces, esto se afina en base a la revisión de la literatura. Siempre les digo que en este aspecto nuestro protocolo tiene que únicamente abarcar los conceptos de las variables y la problemática que nosotros abarcamos.
en nuestro marco conceptual. ¿Se acuerdan la diferencia? Marco conceptual le vamos a llamar a nuestro pequeño marco teórico de nuestro protocolo y marco teórico le vamos a llamar al marco teórico de nuestro informe final. Solamente para diferenciar. Pero no es incorrecto si me dicen mi marco teórico de mi protocolo y llámenle marco teórico del protocolo. No hay problema. A mí me gusta darle otro nombre para que se entienda que el marco referencial tiene que ser cortito. Tiene que ser acotado, chiquitito y solamente ir en relación a la variable y la problemática y nada más. En la ruta cualitativa, sin embargo, el planteamiento del problema tiene que ser abierto. ¿Por qué? Vamos a ver un poco si alguien se acuerda. ¿Por qué el planteamiento en el modelo cualitativo tiene que ser abierto, emergente y se tiene que enfocar conforme al proceso o a lo que va emergiendo de acuerdo al proceso que se va estudiando? ¿Alguien se acuerda? Porque en el modelo cualitativo esa incertidumbre es normal, porque los instrumentos son de búsqueda de información en profundidad y van a ir saliendo temas que nosotros no teníamos previsto. Por lo tanto, este modelo cualitativo está, a diferencia del anterior, más orientado hacia explorar, describir y comprender de forma profunda. Fíjense, el otro, el modelo cuantitativo, está orientado a explicar, describir, predecir y relacionar. Entonces, de acuerdo a lo que quiero hacer, yo tengo que elegir qué modelo voy a elegir. Lo mismo con la revisión de la literatura en la ruta Quanti es para justificar el planteamiento del problema y poder entender qué tan grave es el problema y por qué es importante trabajar sobre ese problema. Y se guía por las variables de búsqueda, lo que yo les decía, se guía por las variables. ¿Sí? Solamente las variables. De lo que hable la variable tiene que hablar el marco conceptual. Pero en la ruta cualitativa que se contextualiza el proceso y se explica por qué es importante trabajar en seguir sobre ese tema que se va a investigar. Se tiene que guiar por conceptos de búsqueda, la búsqueda de conceptos, perdón, que están incluidos en el planteamiento y, por supuesto, en el inicio y todo lo que se va encontrando a continuación. Por ende, el marco teórico del enfoque quali va increciendo, ¿verdad? En la medida que vamos encontrando más evidencia, vamos incluyendo más conceptos cuando vamos encontrando conceptos nuevos. La hipótesis en el quanti se establece antes de recolectar los datos. ¿Ven? Y lo que nosotros hacemos es aceptar o rechazar la hipótesis que construimos. Sin embargo, la hipótesis en el quali son emergentes y recién tienen sentido durante el estudio. No se puede hacer antes de la recolección de datos. En cuanto a los diseños, en la ruta Quanti ya está preestablecido, ya tenemos los modelos, ya tenemos lo que debe tener, por supuesto. Y sin embargo, en la ruta Quali es emergente y los abordajes tienen que darse y todo el proceso tiene que ir reestructurándose de acuerdo a cómo se va dando el proceso de investigación. En cuanto a la muestra, en el quanti el tamaño depende de qué tan grande o heterogénea es la población. Y hoy, si nos da el tiempo, vamos a empezar un poquitito con esto de universo, población, muestra. Vamos a tratar de dilucidar un poquitito para que no tengamos más esta confusión. Cuando yo quiero caracterizar una población muy grande, tengo que tener en cuenta que mi muestra no puede ser chiquitita. Si yo digo que quiero caracterizar a todos los estudiantes universitarios y mi muestra es solamente de la Facultad de Filosofía, no puedo decir que mi muestra garantiza la representatividad de mi población. Mi población entonces se tendrá que reducir y yo digo, bueno, pero profesor, lo que pasa es que yo solamente tengo tiempo de venir a hacer la encuesta acá, entonces mi población se reduce. No solo se reduce a una población de estudiantes universitarios, no, de la Universidad Nacional, no. Se va a reducir, si ustedes me dicen que solamente pueden venir a hacer encuestas a la facultad, la población se va a reducir a estudiantes
universitario de la Facultad de Filosofía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicancias tiene que yo haga un estudio únicamente con los estudiantes o cuya población sea estudiante de la Facultad de Filosofía? ¿Cómo van a ser mis resultados? Mis resultados son extrapolables a otra facultad de la Universidad Nacional. No, profe, no se va a profe. poder. Ahí está. Ese es el problema cuando yo hago una muestra tan chiquitita. El resultado únicamente le sirve a la Facultad de Filosofía y ahí nos tiene que llevar a preguntarnos, entonces, si yo hago una investigación que solamente le sirve a los estudiantes de la Facultad de Filosofía, ¿mi investigación es pertinente? No respondan. Ustedes es para que ustedes mismos se pregunten nomás. Sin embargo, la muestra en la ruta cualitativa, perdón, depende de la comprensión del fenómeno. Por ejemplo, cuando nosotros entrevistamos en el modelo cualitativo, empezamos a obtener lo que nosotros llamamos las categorías, o sea, los temas que se empiezan a desarrollar, ¿sí? Y vamos anotando esos temitas, vamos anotando y después vamos mirando en otra entrevista. Por ejemplo, un tema que encontramos que se repite es el tema de, a ver qué puede ser, violencia o violencia intrafamiliar o violencia nomás. Entonces vamos viendo que violencia es un tema que se repite en todas nuestras entrevistas. Entonces una categoría de análisis puede decir violencia. Después podemos ver los individuos que hablaban de violencia, ¿qué dicen de la violencia? Y puedo identificar subcategorías. Por ejemplo, puedo ver que la violencia, en algunos casos, algunos interpretan que la violencia está en la comunidad, otros dicen que la violencia está en la propia casa, otros dicen que la violencia está en el colegio, otros dicen que la violencia está en las instituciones. Entonces puedo ver una subcategoría que me habla de ámbitos de la violencia. ¿Bien? Entonces, yo voy, digamos, anotando cómo voy identificando los temas que van saliendo, pero aquí en cuanto a muestra, ¿por qué no podemos decir cuánta muestra vamos a sacar en un cualitativo? Porque ¿cuánto es suficiente? Ese es el punto. En el cuantitativo, para mí, como hice un cálculo de muestra y me dice que tengo que hacer 270 encuestas, yo llego a las 270 encuestas y ya está. Pero en el cualitativo no. Entonces, ¿cuál es el parámetro que me dice cuánto es suficiente o cuántas entrevistas son las suficientes en el modelo cualitativo? ¿Alguien se anima a decirme eso? Anímense ahora, porque en el examen es más complicado equivocarse. Acá podemos equivocarnos todo lo que queremos. Profe, para mí que dependería de la teoría que estás usando y lo que querés lo que querés demostrar. Pero así como me cuesta un poco comprender, y la verdad que siempre fue mi pregunta también hasta dónde cuando sea cualitativa una investigación. Bueno, cuando nosotros hacemos la extracción de datos de una entrevista, generalmente utilizamos una metodología. Esto vamos a ver más adelante, no se preocupen. Yo le estoy spoileando todito nomás para poder entender. Un tipo de análisis que se llama análisis del discurso. Quiere decir que nosotros vemos cuáles son los temas centrales que esa persona habló, cuáles son los temas periféricos. Vamos tomando nota y vamos extractando esa información. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer varias entrevistas y la información empieza a repetirse? Y todas las entrevistas que yo voy haciendo tienden a decir ya lo mismo, ya no encuentro cosas nuevas. Elementos comunes. Elementos como, no elementos, no. Opiniones sobre ese elemento. O sea, todos dicen lo mismo la violencia. Yo digo, bueno, ¿qué vos entendés por violencia? Y la violencia para mí es tal cosa, tal cosa. Entonces, cada persona aporta lo que dice que es de violencia, pero después va a llegar un momento que ya no encontrás cosas nuevas. Ya empezás a encontrar repeticiones. ¿Sí? Ya no encontrás más elementos nuevos. Y ese punto
en la investigación cualitativa se llama punto de saturación, cuando yo ya encontré todo lo nuevo que podía encontrar. Y ese es el punto en donde nosotros tenemos que dejar de preguntar eso. Cuando cada vez que yo ya estoy preguntando, ya está repitiendo, está preguntando, vuelve a repetir. O sea, cada persona nueva que yo estoy preguntando ya cae en una de las categorías que yo ya encontré. No sé si me explico. Entonces, ese punto es el punto que yo tengo que dejar de indagar ya sobre ese tema porque ya no estoy encontrando cosas nuevas. ¿Sí? Esa es la diferencia con la muestra. Entonces, la muestra puede ser más grande o más pequeña porque va a depender de qué, va a depender de mi punto de saturación. ¿M? Porque acuérdense que el modelo cualitativo lo que busca es entender de forma profunda. Y una de las formas de entender de forma profunda es encontrar los puntos de vista diferentes de cada una de las personas. Bien, en cuanto a lo cuantitativo, siempre acá se me cruzan los cables. En cuanto a lo cuantitativo, usamos una matriz de datos. Los datos tienen que encajar con las categorías que ya fueron predeterminadas y para eso nos es muy útil una herramienta que vamos a aprender a hacer este año que se llama cuadro de operacionalización de variables, ¿sí? En donde se relacionan em, los, los elementos con los datos numéricos, los objetivos con sus variables, con las escalas que vamos a medir y con qué instrumento vamos a medir. Sin embargo, en el modelo cualitativo, los instrumentos se van afinando y se pueden ir inclusive incorporando nuevos instrumentos para poder tener mejor calidad de los datos. La recolección, por lo tanto, está mayormente enfocada a que podamos entender de forma más significativa y por lo tanto poder extraer lo más posible la particularidad o la forma de interpretación individual de la persona a quien le estamos entrevistando. Sí, porque generalmente es entrevista el instrumento que utilizamos en este ámbito. Otro aspecto que les quiero mostrar más adelante es que cuando nosotros vamos a reportar los datos, y acuérdense que uno de los capítulos de su tesis justamente dice resultados, ¿sí? Hay un apartado que tiene también así su tríada, ¿verdad? Que tienen que ir trabajando siempre juntos, que es resultado, discusión, conclusión. Las tres últimas partes, resultado, discusión, conclusión. Entonces, los resultados en el modelo cuantitativo, perdón, tienen que ver con distribución de variables, coeficientes, tablas y figuras que están relacionadas a las variables y también con ciertos análisis matemáticos que dependen de qué tipo de dato tenemos. Y también vamos a aprender juntos cómo tenemos que reportar esos datos de acuerdo a los datos que tenemos. Algunas veces presentamos datos, por ejemplo, en torta y parece una flor así, un disco lleno de colores, que no se entiende. O si no, sí que montón de barras apiladas de un lado, todo apiladito hacia un lado y no se entiende el dato. Entonces, por eso es importante que sepamos identificar qué tipo de variable tenemos y ese tipo de variable, qué tipo de recursos están digamos, recomendado utilizar para poder compartir esa variable. Entonces, ¿qué tipo de variable vamos a compartir en una tabla? ¿Qué tipo de variable vamos a compartir en un gráfico torta? ¿Qué tipo de variable vamos a compartir en un histograma? ¿Qué tipo de variable vamos a compartir en un blogspot, que es un gráfico de cajas? Eso es importante también conocer para utilizar adecuadamente los recursos. Y sin embargo, en el modelo cualitativo, como esto es más temático, se suele utilizar, por ejemplo, nube de palabras, se suelen utilizar categorías que se escriben en tablas o en cuadros, ilustraciones que muestran los significados y los significados más profundos, ¿sí?
También el reporte de los resultados en la ruta cuantitativa está basado en un estilo de publicaciones estándar. Se habla de un tono impersonal de la búsqueda de objetividad y no tiene que tenerse tendencia. Sin embargo, la ruta cualitativa está basado en un estilo emergente, flexible, se puede escribir en un tono personal y incluye tendencias del investigador, pero tiene que clarificar que es en base a su propia experiencia. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos según los tipos de estudio. Estos tipos de estudio estuvimos ya conversando. Entonces, les puse esta infografía porque me parece que demasiado bien relata para poder entender un poquitito mejor. Miren, entre los estudios observacionales tenemos varios. En los estudios observacionales, como les había dicho, ¿cómo sabemos que es observacional? Porque no hay intervención, ¿sí? Como dice su nombre, ustedes siempre guíense por el nombre. Si dice observacional es porque solo se observa. ¿Qué se hace? Solo se observa. No se interviene. Solo se observa. Entonces, miren los tipos de estudios. Reporte de casos, serie de casos, estudios transversales, estudio de casos y controles, estudios de cohorte prospectiva, estudio de cohorte retrospectiva, estudio ecológico. ¿Sí? En el caso de reporte de casos, tomamos un caso raro, ¿sí? Y comunicamos ese caso para que se conozca. Esto se usa mucho en clínica. En clínica, en los casos clínicos muy raros. Entonces, como esto es de interés académico, se hacen estas publicaciones para poder conocer sobre todo una patología que es bastante desconocida. La serie de casos es bastante parecido, solo que en vez de ser un caso, se describen varios pacientes similares con el mismo caso. ¿Sí? Los estudios transversales miden prevalencia y asociaciones, pero en un momento específico. O sea, yo tengo datos de hoy y eso es de hoy y no es de antes y no es de después, es de hoy. Entonces, estudios transversales miden, por ejemplo, prevalencia, pero están asociados es como una fotografía en el tiempo. Se saca una foto ahora y es de hoy. Sin embargo, los estudios de casos y controles, como dice su nombre, voy a investigar factores asociados a una enfermedad, ¿sí? Entonces, yo puedo estudiar, esto es bastante, quiero que me atiendan bien acá porque es bastante similar a los experimentales, pero aquí hay también dos grupos, ¿sí? Pero la diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál les parece que es acá? Porque allá en experimentales también tenemos un grupo de casos y controles. Pero aquí, ¿cuál sería la diferencia? Que no se manipula. Excelente. Yo solo veo dos grupos, por ejemplo, vamos a suponer que mi tema principal va a ser ansiedad. Entonces yo voy a tomar un grupo con pacientes, vamos a decir que solamente tienen diagnóstico de ansiedad y otro grupo de pacientes que tienen ansiedad con otra comorbilidad. Y voy a separar pacientes que solamente tienen por diagnóstico de ansiedad sin otro diagnóstico y otro que tiene una comorbilidad, por ejemplo, asociada, que puede ser ansiedad con depresión, ansiedad con X cosas, ¿sí? Y ahí voy a hacer esa comparación en este caso mi categoría principal es ansiedad, ¿verdad? Entonces, ansiedad sola y ansiedad en comorbilidad. Y voy a hacer la comparación de factores, por ejemplo, asociados. O puedo poner, por ejemplo, a ver, otra asociación que no sea comorbilidad podría ser, por ejemplo, pacientes, creo que había alguien que tenía estrés postraumático entre ustedes, ¿verdad? Manejo el estrés postraumático. Bueno, entonces, en todos los casos, estos pacientes fueron diagnosticados con estrés postraumático. Bien, ¿cómo hago mi separación? ¿Cómo puedo hacer mi categoría de separación? Un
Una categoría puede ser paciente, toditos los pacientes van a tener estrés postraumático, porque mi investigación es sobre estrés postraumático. Pero yo voy a separar a los fines de poder entender mejor y en un grupo le voy a poner a mis pacientes que están en tratamiento, no conmigo, yo no intervengo. Yo voy a ponerle a un grupo de pacientes que están en tratamiento con psicología y el otro grupo de pacientes que se están curando solo según ellos, ¿verdad? Y voy a hacer las comparaciones, le voy a hacer las preguntas, le voy a hacer las evaluaciones, y después voy a comparar. ¿Me explico bien para poder identificar la diferencia con el grupo experimental? Ahí es lo que no quiero que se confundan, ¿sí? Porque aquí la diferencia es, yo parto en dos mi población, pero no hago intervención. Esa es la diferencia, porque es un estudio observacional para poder entender relación entre factores dentro de un suceso que puede ser, como somos clínica, podemos decir, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser trastorno del espectro autista, puede ser lo que ustedes estén estudiando. El siguiente es un estudio de cohorte prospectiva. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a tomar a un grupo de personas y le voy a seguir a lo largo de un tiempo. Y el siguiente es al revés. Le voy a tomar a un grupo de personas y voy a ver lo que ocurrió hace 6 meses o hace un año. ¿Sí? Entonces, prospectivo es de aquí en adelante y retrospectivo es de aquí atrás. Y ahí lo que yo tengo que poner muy bien en la metodología es en los dos cuánto tiempo de seguimiento yo voy a hacer. Va a ser un mes, 2 meses, un semestre, un año para adelante y la misma clasificación para atrás. Y el estudio ecológico, que es comparar datos entre poblaciones o regiones, ¿sí? Sobre el mismo fenómeno. Pero hago comparaciones de lo que ocurre, por ejemplo, a nivel Mercosur, lo que ocurre en Paraguay, lo que ocurre en Sudamérica, comparado con lo que ocurre en Estados Unidos del mismo fenómeno. A esto le llamamos estudio ecológico. Hasta aquí, fíjense que toditos son ejemplos de modelos observacionales. Luego vienen los modelos, luego viene el modelo experimental. Aquí el primero es el ensayo clínico aleatorizado. Ensayo clínico aleatorizado. Entonces, aquí sí partimos en dos también. Grupo de intervención, grupo control. Ustedes ya saben eso, pero el factor que aquí le da fuerza, ¿cuál es? ¿Les parece a ustedes? Miren, el primero y el segundo son primos hermanos. Yo diría luego que son hermano de padre. Casi hermanos totales son. Pero ¿cuál es la diferencia? Díganme un poco ustedes. O si no, hablo yo solito acá y estoy ronco. Profe, antes que nada, hay una compañera que hizo una pregunta en la Ah, caja de perdón. comentarios. Sí, adelante, adelante. No vi nomás, no escuché. Escribió en el mensaje, profe, su consulta. La compañera pregunta, ¿cuál es la diferencia con respecto al tipo anterior? Decía ella, ¿cuál es la diferencia de eso con el estudio longitudinal? No, y el estudio longitudinal es prospectivo. Es el equivalente. Ah, esa era su pregunta, con respecto a la Sí, cohorte prospectiva. así es. Así es. La prospectiva es el longitudinal. Y la retrospectiva es el estudio hacia atrás. Pero es lo mismo. Bueno, les sigo preguntando sobre esto. Yo pensé que me iba a faltar todo tiempo, me iba a sobrar el tiempo y me va a faltar todo tiempo. Vamos a tener que retomar esto en la próxima clase. No me va a dar tiempo de hacer población y muestra, porque quería hacer un poco esto también para poder reforzar un poquitito, porque me preocupa que hay, sobre lo que estuve leyendo, que hay gente que realmente está haciendo tatetí. Y si eso ocurre es porque no se está entendiendo algunos conceptos, ¿verdad? Y obviamente estamos a tiempo de, ¿cómo se dice?
de mejorar eso. Entonces, estamos súper bien igual. Entonces, reitero mi pregunta para mi público querido que me sigue en este horario tan difícil de la siesta, que algunos todavía no almorzaron y otros almorzaron y ya tienen sueño, y todos tienen sueño. Algunos porque no almorzaron y otros porque almorzaron. Entre el primer y segundo ejemplo de los estudios experimentales que yo, para recordarme en mi cabeza, le digo que son parientes cercanos, casi hermanos, ¿cuál es la diferencia? Miren bien ahí, intuitivamente ya les va a saltar cuál es la diferencia. Porque fíjense que en los dos usamos dos poblaciones. En los dos, al ser experimental ya sabemos que hay intervención, ¿verdad? Y si se hace una intervención, se divide en dos la población. Ya sé que a una población le voy a hacer la intervención y la otra población no le voy a hacer la intervención y voy a comparar. Eso ya sé. En los dos es lo mismo. Pero, ¿cuál sería la, la diferencia? Y que en el ensayo clínico aleatorizado, que sería el método experimental clásico, Sí. eh, se necesita aleatorizar los participantes, y en el otro método que es cuasi experimental no podemos aleatorizar, o sea, no se aleatoriza. No, el siguiente no es cuasi experimental. Es experimental, pero no es randomizado nomás. Fíjate que en el siguiente no te dice que estás con la misma población. Para hacer cuasi experimental, vos no tenés dos poblaciones, tenés la misma población. ¿Mm? No confundas eso. La diferencia acá entre el primero y el segundo es que en el primero usaste el factor random o el factor aleatorización para seleccionar quién va a estar en tu grupo control y quién va a estar en tu grupo de intervención. Y este es el modelo, a ver un poco si es que me siguen. Este modelo randomizado es el modelo más recomendado en las intervenciones en salud desde el punto de vista de la ética. ¿Por qué? Repito, el estudio randomizado, el estudio que está más recomendado, no quiere decir que sea el único, pero es el estudio más recomendado, el tipo de estudio más recomendado en las intervenciones en salud por todos los modelos o recomendaciones del manejo ético en investigación en salud. ¿Por qué? Para que no haya etiquetas, profe. Casi le diste en blanco. Casi. Porque es que menos se puede manipular, profe, No. Para Al ser estandarizar. aleatorio, al ser aleatorio es más objetivo. Eso y sobre todo porque cuando hablamos de una intervención, probablemente estamos hablando de una posibilidad de mejora, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo uso esto? ¿Cómo yo? O sea, imagínense que yo, si no hago randomizadamente esto, voy a hacer que cierto grupo de personas reciban y el otro grupo de personas no reciba. Entonces, el principio de justicia, si no está bien establecido, puede verse violado. El principio de justicia. El principio de justicia dice que todos los participantes del estudio tienen el derecho a recibir el beneficio del estudio, dice. ¿Y cómo viabilizamos eso entonces? Si a un grupo le vamos a dar la intervención y van a recibir el beneficio de la intervención y los otros prójimos se quedan y no reciben el beneficio de la intervención. Pero ustedes, investigadores en el área de salud, tienen el deber ético de garantizar que todos por igual reciban la posibilidad de, o sea, que todos tengan la posibilidad de recibir los beneficios de la investigación o de la intervención en este caso. ¿Cómo solucionarían ese dilema ético? O sea que entendiendo que es aleatorizado, profe, es como que cada persona tiene la posibilidad o no de ser parte de ese estudio
de ese grupo de intervención, por decir así. Y si no se, no se dio, por decir. Si no se dio también, pero el tema acá, la pregunta es la siguiente, mira, vamos a suponer que vos uses el método aleatorizado. Si vos usas tu método aleatorizado, vos le vas vos te vas a deslindar de la responsabilidad de haber seleccionado a las personas, porque vos vas a decir aleatoriamente cayeron aquí y aquí las personas, pero va a venir un prójimo y te va a decir, uno que estuvo en el grupo control y te dice, mira, licenciado, vos tenés el deber ético, aquí dice, de garantizar que todos los que participamos acá tengamos el mismo derecho a recibir los beneficios de esta charla que vos hiciste y de la cual nosotros no participamos. ¿Qué harías para equilibrar eso? Mi pregunta es muy práctica, no es teórica, es para que ustedes piensen. Profe, por si acaso, ese tipo de preguntas ya no se pueden prever poniendo esa información en el consentimiento informado. Podría ser, entonces vos le llevas a la persona a decir, bueno, que ella misma acepta el hecho de que quizá no sea seleccionada, sí, pero aún ahí no estás cumpliendo tu rol de garantizar que todos reciban el beneficio. Porque hay forma de que todos reciban el beneficio. No sé, profe, hay que aplicarle en todo caso la intervención luego de terminado el Ahí estudio. está, muy bien. Ahí está el compromiso ético. Entonces, yo garantizo que al terminar mi investigación, mi grupo control también va a recibir la intervención, pero ya fuera del marco de la investigación. Como un retest, profe. Exactamente. Digamos que sí. Pero lo que vos estás haciendo es que eso que vos viste, que vos sabés que es positivo, tu intervención que sabés que es positiva, igual vos vas a aplicar una vez que termine la investigación en tu grupo control para que éticamente equilibres esa posibilidad que vos en un principio dejaste en manos del azar. Pero que vos, investigador, como estás trabajando con personas humanas, tenés la obligación de garantizarle a todos. ¿Sí? Profe, una preguntita. Acá Kevin hizo una pregunta en los mensajes Sí. que igual me parece interesante. Dice, algunos reciben el beneficio y otros no. Sí. De la misma forma que si trae efectos negativos, unos los tendrán y otros no. ¿Qué Sí, pasa si no se comprueba que el efecto es positivo y nosotros le estamos aplicando a todo el mundo? si no se comprueba que el efecto es positivo, no entendí. Y porque estamos haciendo una investigación. O sea, Sí. nosotros todavía no podemos afirmar que la investigación tenga un resultado hasta que no se comprueba. No, pero generalmente en lo que nosotros vamos a basarnos, o sea, esa intervención siempre se va a basar en estudios previos que ya demostraron que hay un beneficio. Profe, Y los estudios previos, Los y el estudios previos, primer ¿cómo se hacen? Por eso es importante cómo se hacen los estudios previos. Les cuento. Los estudios previos se hacen primero en in vitro. Después se hacen en animales y después recién se pasan a humanos. Nunca se hace primero en humanos. profe, una cosita. A la hora de hacer estos estudios en grupos, luego, Sí. ya anteriormente, luego, lo que se quiere aplicar ya debería tener una eficacia. Y lo que Sí. Es quisieran hacer es exactamente lo que estamos probar la haciendo. efectividad. Sí, sí, señor. Ah, Vos lo que vas ¿cómo a probar el grado de efectividad sobre tu población para ver si esa intervención que vos ya leíste, que ya hay vos ya encontraste en tu revisión sistemática, que funcionó en tal población, que funcionó en tal población y funcionó en tal población, en esta población que vos estás estudiando, ¿cuál va a ser el impacto? Si va a ser igual, y para eso vas a hacer tu análisis numérico, vas a ver si es igual de profundo el impacto, va a tener menos impacto, va a tener igual cantidad de efectos secundarios o menos efectos secundarios o más efectos secundarios. Pero vos no podés aplicar una intervención sin estar seguro que esa intervención es positiva por uno de los principios éticos. ¿Cuál es? Primum non chere. No puedo hacer mal. Yo no puedo ir a aplicar algo que yo no sé cuál va a ser su resultado. No puedo aplicar eso.
Yo solamente puedo aplicar aquello que ya fue demostrado que tiene resultado, y lo que yo puedo comparar es en esta población que yo voy a utilizar, cómo van a ser los resultados en relación a las anteriores experiencias que ya hay. ¿Se dan cuenta? Yo no estoy por eso trabajando en el aire, yo estoy trabajando sobre un cúmulo de evidencia científica que yo me fui a investigar para poder replicar. Profe, Sí, en- pienso que la pregunta de la compañera también se debe a capaz la parte de intervención psicológica no sea tanto, pero hoy en día el consumo de medicamentos, por decirlo, ¿verdad? Los efectos de la vacuna contra el COVID, ¿verdad? Que es algo que hasta ahora se sigue cuestionando bastante, ¿verdad? Sobre los efectos adversos. Y yo creo entender que el planteamiento de la compañera es, ¿verdad? De esa reacción adversa que pueden sufrir. En los casos de las intervenciones psicológicas, por ejemplo, no, eh, pienso que no serían tanto, a no ser que, puede eh, ser, puede ser. Mira que vos haces una sí, intervención psicológica y puedes generar una crisis, por ejemplo. Eso es un claro, efecto adverso. pero hasta ahora, por ejemplo, no hay, no sé, vamos a investigar, no sé, estrés postraumático y de exponerle al trauma y generarles más traumas, ¿verdad? Mm. Pero Y para eso mí es que lo que te estoy también ahí diciendo. en el Mira, campo de la psicología es la información, o sea, que la información también al que se no, le pero va, no, 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 no. Atendé lo que estás diciendo. Atendé bien porque sí, tu planteamiento es muy, muy complejo y hay que entender muy bien que para que ajá, nosotros diseñemos nuestra investigación, nosotros tenemos que tener los principios éticos como guía permanente todo el tiempo. Entonces, uno de esos principios éticos es no dañar, ¿sí? ¿Cómo vos garantizás que no le dañas? Utilizando modelos que ya se probaron previamente. Ahora, otro de los principios es el principio de beneficencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el riesgo de que tus eventos adversos o de recibir daño sea superior a la posibilidad de que sea beneficioso, entonces tampoco podés aplicar. ¿Entendés? O sea, vos tenés que tener eso en mente para poder tomar la decisión, y si el riesgo es alto directamente no podés aplicar. Idealmente, en el mundo ideal, vamos al mundo ideal, se supone que si vos haces tu protocolo y haces este planteamiento de vamos a ver si los efectos adversos son o no, y le planteas así en tu metodología, tu, tu comité de ética te va a decir, no señor, usted no puede avanzar con este modelo hasta garantizar que lo que va a hacer sea basado en un modelo cuyo beneficio supere los riesgos. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente que podemos hacer este tipo de intervenciones, pero estamos atados a las condiciones éticas de la investigación en salud, que creo que nos va a venir bien. Voy a hacer entonces un repaso general la próxima con ustedes de todas estas condiciones éticas para poder entender, porque veo que por ahí van un poco las dudas y me parece demasiado interesante los ejemplos que ustedes están dando, porque de esa manera vamos a poder entender. Claro que se pueden hacer esas investigaciones, pero no es ético. Yo no puedo agarrar y investigar algo para ver qué tal, porque cuánto le trauma a una persona. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor que el beneficio. no, en el caso, profe, que del ejemplo que yo te dije, no es cuánto le trauma, sino trabajar directamente con personas aplicando la técnica del estrés postraumático. Sí, Pero, pero me hablaste de eh, esos adversos, pues, eventos adversos. claro, pero igual, o sea que sí o sí vamos a tener que nosotros analizar qué es lo bueno y qué es lo malo que se quita de ahí, ¿verdad? O sea que Totalmente. Pero si la en- posibilidad de vivir los eventos adversos es superior al beneficio, al final no podés aplicar. Eso nomás es lo que yo te estoy diciendo. O sea, no, eso totalmente de acuerdo contigo, profe. Sino, y también a lo que la compañera planteaba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eh, porque generalmente no se da el retorno del daño que causa.
los centros científicos nunca dieron el retorno de cómo dañaban las vacunas y de lo que ahora se está investigando es se están asociando es la muerte masiva por hipertensión, por accidente cardiovascular, por cánceres, mutaciones en pacientes que se aplicaron cierto tipo de vacunas y cierto. Yo creo que a eso iba la pregunta de la compañera, profe. Ujú. Alguien levantó la mano, creo que. Ah, la profe. Iba a decir nomás que con respecto a todo lo que está ocurriendo en la conversación, se pasa luego por un montón de filtros antes de poder llegar a hacer algo. Sí. El tema con el tema del COVID y demás es que no hubo tiempo para No pasar hubo por tantos filtro, filtros. no, porque ya se No hizo. hubo tiempo para pasar Claro. tantos filtros porque estaba propagándose demasiado rápido y obviamente sí se saltaron un montón de cosas. Y también yo creo que la prueba de que las versiones anteriores sí estaban mal es que ahora hay un montón de vacunas que ya no se usan más. Quiere decir que las plataformas antiguas evidentemente tenían cierto tipo de efectos adversos que concuerdo 100% con la compañera, no nos habrán comentado. Yo estoy de acuerdo con ella. Totalmente. Y no creo que la investigación de las vacunas sea un ejemplo bueno para lo que se tiene que hacer en investigación en salud, porque ahí hay muchos intereses eh, creados, ¿verdad? Y hay mucha información oculta también. O sea, yo creo que realmente lo que se hizo con, sobre todo con las vacunas de COVID, nos puede servir de ejemplo para lo que no se tiene que hacer, ¿verdad? Porque no, o sea, cómo se manejó es como no se tiene que hacer la investigación en salud, ¿verdad? Totalmente en secreto, nadie avisó nada de los estudios prospectivos que se hicieron de los pacientes con efectos secundarios, o sea, hay un montón de, justamente, ¿por qué se critica mucho? Porque hay un montón de observaciones éticas que se hacen al respecto de esto que ocurrió, ¿verdad? Que tiene toda la razón, para mí es sumamente válido y apoyo 100% que es muy complicado estudiar si justamente las farmacéuticas que desarrollaron tienen los datos cerrados bajo 7 llaves, ¿verdad? Y nadie puede acceder a esos datos. Esa es la verdad de lo que ocurrió, ¿verdad? Igual también hay que tener en cuenta que también fue una carrera entre las farmacéuticas y una carrera entre los varios países para... Es lo que te estoy diciendo, para mí fue una cuestión de intereses, ¿verdad? No solo de dinero, de poder, de política, de un montón de cosas, y todo fue una cuestión a nivel global demasiado compleja, pero no creo que podamos usar justamente, sí podemos usar para ver qué principios éticos se violaron, por ejemplo. Podemos hacer ese análisis, pero no es, a lo que voy es, no creo que lo que ocurrió con la vacuna del COVID sean representantes de cómo se debiera de actuar éticamente en la investigación de salud. Eso nomás lo que quiero decir. Y ahí coincido plenamente con ustedes, ¿verdad? Porque creo que los dos tenemos la misma opinión. Bueno, no quiero pisar el horario del profe. Normalmente siempre lo hago, entonces no quiero excederme, así que